¿Listos para dominarse a sí mismos? Recuerden que en el taller progresivo terminamos el evento con la meditación más popular entre nuestra comunidad avanzada, y esa es la bendición de los centros de energía. Es todo el trabajo que han hecho a lo largo de los años, los que han ido haciendo mis meditaciones y centrando la atención en el espacio que los labios ocupan en el espacio. Pueden ser conscientes del volumen del espacio que sus labios ocupan en el espacio. Todo eso era un entrenamiento. Yo sabía que esos dos tipos de concentración, convergente y divergente, centrarse en la partícula y la onda, centrarse en la materia y la energía, desequilibraría a muchos. Porque hemos visto miles de correos electrónicos que decían, ¿de qué narices está hablando? Sobre el espacio. Y recuerden que anoche dije que no son conscientes de su dedo gordo del pie, que no existe hasta que le dedican atención, y entonces existe para ustedes. El campo cuántico está a su alrededor. Es energía, es información, pero si no son conscientes de él y tienden a centrarse en la materia y la partícula, entonces no existe para ustedes. Así que no esperen ver un gran efecto en su vida hasta que empiecen a darse cuenta de que la materia es tanto la partícula como la onda. Así que cuando expanden su concentración y no sienten nada, nada, energía, oscuridad, cuando pasan de una visión limitada a una muy amplia y empiezan a sentir información, el hecho de sentir, el hecho de darse cuenta, activa el lóbulo frontal y el cerebro primitivo, el cerebelo, el cerebro subconsciente, y hacer eso ralentiza la mente analítica. No pueden pensar cuando están sintiendo. Y hacer eso cambia las ondas cerebrales de ondas beta a ondas alfa. ¿Me siguen? Siempre hay un poco de alboroto entre la comunidad de neuronas que luchan por su territorio. Pero si siguen expandiendo su concentración, antes o después, el cerebro se sincroniza, comienza a volverse más holístico, comienza a unificarse. Hemos visto muchas veces que en la gente que sigue haciéndolo, estas dos mitades del cerebro de repente se mueven y crean una unión psíquica. La unión de dualidades o polaridades es plenitud. Es amor. Al mismo tiempo, el corazón entra en coherencia y la persona queda conectada a algo más grande. El campo alrededor del cuerpo se expande y de repente ya nunca pensarán en forzar o predecir un resultado en sus vidas. Nunca lo harían. Confían, aceptan, tienen aplomo, son espontáneos, sienten que su vida está recibiendo cuidados. Ese es el estado natural del ser. Y de hecho, en ese estado, se sienten tan completos que ya les parece tener todo lo que quieren. Y en ese punto se puede crear de verdad. Porque la mayoría creamos a partir de la polaridad, la dualidad, la carencia. Sentimos que nos falta algo, porque nos damos cuenta de que otro tiene tal coche, o lleva cierto peinado o cierta ropa. Y queremos algo de eso. En el momento en el que sentimos que nos falta algo que queremos, el cerebro de forma natural empieza a imaginar que tenemos justo lo que no queremos. ¿Siguen conmigo? Pero están separados de ello, ¿no? Cuanto más se sometan a las hormonas del estrés y cuanto más usen sus sentidos para definir la realidad, más separación experimentarán con la gente y las cosas. Hay distancia entre nosotros y hay distancia entre ustedes y sus sueños. Al someterse a las hormonas del estrés hay que trabajar y luchar por ello. Hay que empujar, lograr el control, forzarlo, porque su materia intenta influir en la materia.
Cuando se sienten completos, hay menos separación, se sienten conectados. Cuanto más completos se sientan, menos carencias tendrán. Tendrán confianza, sabrán las cosas. Es un juego diferente. Saben que vendrá a ustedes. Vivir sometidos a las hormonas del estrés de manera constante es trasladar la atención de una persona a un problema, a otra persona, a otro lugar, otra cosa, otro objeto, otra lista. Otra cita programada, otro mensaje, otro correo electrónico. Mientras pasan de prestar atención a una cosa para prestársela a otra, cada una de esas cosas tiene una red neurológica reflejada en el cerebro. Mientras intentan controlar toda su vida, el cerebro empieza a disparar en patrones incoherentes. Y se sienten bastante incoherentes, porque su cerebro es incoherente. Al mismo tiempo, el corazón, con su propio ritmo y variabilidad, ahora se siente impaciente, resentido y frustrado, y late desacompasado, pierde la coherencia. Cuanto más vivan en modo supervivencia, cuanto más extraigan del campo de energía vital que rodea su cuerpo, esa luz e información, emiten luz e información todo el tiempo. Eso hacen los fotones, pero a medida que extraen energía de su campo de luz, porque tienen que usarla y convertirla en sustancias químicas, con el tiempo, el campo encoge, y ya no tienen energía para curarse, no tienen energía para sus sueños, no tienen energía para mantener esa visión viva en su mente. Así que cuando expanden la atención y no sienten nada, solo espacio, y no analizan ni piensan, ya no activan esas redes neurológicas en el cerebro, ¿verdad? De repente, cuando detienen los bucles en su cerebro, el sistema nervioso autónomo interviene. Y su trabajo es crear orden y equilibrio. Quiere crear homeostasis. Y nos dice que ella se ha ido. No sabemos por cuánto tiempo, pero se ha ido. Pongámonos manos a la obra y ordenemos y limpiemos la casa. Y empieza a enviar la información vital a través del sistema nervioso hasta el neocórtex. Y dependiendo de cuánto se adentren en el campo cuántico, de cuánto se rindan a esta frecuencia, el sistema nervioso empieza a procesar nueva información. Y hemos tenido gente que tenía programada alguna cirugía con mucho dolor, que se ha levantado de una meditación convertida en nadie, en nada, sin tiempo ni espacio, y de repente están bailando en el escenario sin dolor, sin ningún dolor en absoluto, ninguno. Y habían visto a muchos especialistas que intentaron ayudarles con el dolor. Nada había funcionado. Esa inteligencia sabe cómo curar mucho mejor que ustedes y yo, ¿sí o no? Cuando prestan atención a estos centros de información, cada uno de estos centros tiene su propia frecuencia, su propia energía, su propio mensaje, su propia intención y conciencia. Tienen sus propias hormonas, sus propias glándulas, su propia química y sus pequeños cerebros individuales. Y si tienen tejido neurológico en acción, a eso se le llama mente. Así que cuando estos centros se activan con energía, cuando los activan con un pensamiento o una reacción, emiten energía desde esos centros, crean una mente en cada uno de estos centros, porque esa energía lleva un mensaje, una conciencia, una frecuencia. Se mueve a través del tejido neurológico. Es la mente. Cuando activan estos centros con un pensamiento, de repente estos centros están consumiendo energía. Pero si siguen aprovechando este campo vital y siguen encogiéndolo, no hay energía ni mente en ninguno de esos centros. No hay conciencia. Y la disminución de esa energía es lo que llamamos enfermedad. Toda enfermedad es una disminución de frecuencia y un mensaje incoherente. Cada uno de esos cerebros, que debería enviar una señal neurológica a las células, tejidos y órganos en cada una de esas áreas, no emite energía ni mensaje para esos órganos. Y por supuesto, los órganos empiezan a enfermar. ¿Entienden lo que digo? Así que cuando centran la atención en esos centros de energía, están diciendo que ese es su objetivo, porque la atención está donde está la energía, localizan el centro. Y si se fijan en el espacio que rodea a cada centro,
crearán una señal coherente en esos cerebros individuales, igual que en este cerebro de aquí. ¿Me siguen? Si bendijeran estos centros en un estado de amor, de gracia y de inspiración, en una frecuencia elevada, entonces empezarán a crear coherencia. Y cada uno de estos centros aprovechará un nuevo campo de energía y conciencia, luz e información para llevar la materia a una nueva mente. La gente se ha curado a sí misma de cánceres de vejiga o de próstata o de impotencia, diverticulitis, tumores en el útero o en los ovarios, reflujo ácido, problemas estomacales, enzimas hepáticas elevadas, asma, palpitaciones, cáncer de tiroides, tumores cerebrales. Lo hemos visto todo. Pero la formación debía tener lugar antes de decírselo, porque si no pueden centrarse en cada parte del cuerpo y el espacio de alrededor, no es eficaz. El grado de eficacia depende de la concentración, y si no pueden pasar sus ondas cerebrales de beta a alfa, entonces no entran en el sistema operativo. Están de pie al otro lado de la puerta e intentan cambiar el programa gritándole a la pantalla de su ordenador, cuando el programa se está ejecutando. Eso no sirve de nada. Cuando comiencen a ralentizar las ondas cerebrales de beta a alfa, y nuestros estudiantes lo hacen muy bien, saben cómo hacerlo. La práctica, la repetición, ha creado la sensación de saber cuándo lo han conseguido y cuándo no. Eso es lo que me importa, porque cuando vuelvan a su vida, no van a mentirse a sí mismos y a meditar sin estar presentes. Sabrán que pueden hacerlo mejor, sabrán que todavía no lo han logrado, conocerán qué se siente al lograrlo y les gustará más que su propia frustración e impaciencia. Esa es la señal de alguien que le da la vuelta a la tortilla. Así que mientras centran la atención en cada uno de estos centros y modifican sus ondas cerebrales y éstas se ralentizan, la conciencia se desprende del córtex y cae directa en el sistema nervioso autónomo, su conciencia en su reino subconsciente. Lo único que hay que hacer es plantar una semilla. Ahora pueden dirigir una intención a cada uno de estos centros.